Buenas noches a todos, reitero los saludos. Le cambié la cuestión a los chicos del sonido. Prefiero este micrófono sin cable. Y como bien habrán recibido en la difusión, en estos breves minutos quiero comprometerme con ustedes a ser dinámico y a poder llevarnos palabra fresca, una meditación de la palabra de Dios para esta noche, ¿sí? Una noche en la que el Señor me ha hecho pensar, a través de esta semana, me ha hecho pensar en el camino que tenemos nosotros los cristianos a diario, en las características de la humanidad, tanto de mujeres como de hombres, y el título de este mensaje es La fórmula que no fracasa. Y claramente la vida, ya voy a ir desentrañando a qué me estoy refiriendo, la vida nuestra tiene constantes altibajos, está claro eso. Somos hombres frágiles, hombres y mujeres falibles, nuestras emociones nos juegan siempre una mala pasada. ¿Cuántos podríamos decir que emocionalmente muchas veces nos juega una mala pasada la tristeza, la angustia, la depresión o quizá la euforia, la alegría? Porque no somos robots, claramente. Quizá también existan personas de mayor fortaleza emocional, que uno los ve y parece que están inmutables, pese a que se pueda caer el mundo afuera, y otros u otras más frágiles, que todo les afecta, que todo es un tema, es un drama y afecta a cada una de sus áreas. Las relaciones interpersonales, sin dudas, queridos hermanos, en la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo, todo el tiempo son una fricción. En la misma iglesia, las relaciones entre hermanos muchas veces son con fricción. Es decir, nos confronta, esa fricción, esa situación nos confronta muchas veces con quien somos nosotros en realidad. Porque ante una situación apremiante con otro o con otra, sea la situación que sea, muchas veces es un espejo que nos permite a nosotros mirarnos cómo somos, cómo estamos, cómo es nuestro carácter, qué debiéramos haber dicho, qué debiéramos haber callado, qué reacción debiéramos haber tenido. Entonces, nuestra personalidad y nuestra forma de ser siempre se ve y sale a la luz en estas fricciones. Miren, en esa dificultad diaria que tenemos todos nosotros, los seres humanos, a la que nos enfrentamos, además se le agrega el llamado de Dios para tu vida. ¿Cómo que se agrega? Y claro, en nuestra debilidad, en nuestra dificultad, en nuestro pecado, en nuestros fracasos, además se le agrega el llamado de Dios para nuestra vida. Entonces, es como que tenemos que convivir con nuestra naturaleza humana y a la vez con el llamado de Dios, el propósito de Dios y el plan de Dios para nuestra vida. Y estoy haciendo la introducción para que podamos ir al texto de la palabra que nos convoca en esta noche. Esas situaciones a las que me refiero, del llamado de Dios, claramente nos llama a imitar a Cristo, a ser mejores, a dejar malos hábitos, a crecer en la fe. Pregunto, si yo pido que levanten la mano y digo, ¿cuántos de nosotros queremos crecer espiritualmente? Todos. Ninguno de los que estamos aquí no levantaría la mano, o al menos no estaría acá solamente para cumplir, o al menos ese es el deseo de parte mía. Pero todos estamos llamados a crecer, a madurar, a ser mejores, a subir a un próximo nivel en la relación con Dios. Tu relación con Dios y la mía tiene que ser mejor hoy
que ayer. Pero claro, la realidad indica que muchas veces nuestra naturaleza nos lleva a tener esos altibajos. Tenemos un llamamiento a crecer en la fe a pesar de lo que somos. Es increíble, realmente, el amor de Dios, que sabiendo lo que somos, que sabiendo nuestra naturaleza, que sabiendo qué débiles somos, Él aún sigue teniendo esperanza en cada uno de nosotros. Dios sigue teniendo esperanza a pesar de vos. Dios sigue confiando en tu corazón a pesar de lo que sos. Miren, Él quiere cumplir un propósito eterno en tu vida y el Padre ansía hacer algo con vos hoy. Entonces, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Debemos paliar esa realidad humana todo el tiempo, hasta el día de nuestro último suspiro. Vamos a luchar con nuestra realidad humana, con nuestra naturaleza. No hay con qué darle a eso. Pero algo, una decisión, es la que nosotros debemos tomar. Porque un día Dios hizo un llamado a tu vida que aún está vigente, que aún está pendiente de cumplimiento. No digo que no hayas hecho nada antes, ni yo no haya hecho nada antes, pero todavía falta. Si todavía respirás, si tu corazón late, todavía el cumplimiento del propósito de Dios para tu vida está llevándose a cabo. Y eso es lo hermoso de saber que Dios aún tiene una esperanza y una confianza en nosotros en que quiere que llevemos adelante ese plan. Por eso, ese llamado a crecer. Hay una frase que puse que el conformismo, al fin de cuentas, es retroceso. Porque no estamos llamados a estar suspendidos en la vida cristiana. No estamos llamados a estar congelados en la vida cristiana. Por el contrario, siempre Dios es un Dios de crecimiento, de mayor relación con Él, de mayor madurez. Hay un versículo que dice que somos como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Entonces, Dios es un Dios de desafíos, es un Dios de nuevas metas, es un Dios de crecimiento, es un Dios de mayor calidad en nuestra persona, en nuestra mente, en nuestro corazón. Él no es del equipo del conformismo, claramente. Quedarse quietos y no buscar el progreso espiritual no es imagen de un discípulo genuino del Señor. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 6. Yo lo voy a invitar. No lo tengo en el PowerPoint, o sea que lo va a tener que buscar en su Biblia o los chicos los pondrán en la pantalla. Y vamos a leer solamente algunos versículos. Dice Gálatas 6, versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Versículo 7. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, dice el verso 9, pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hasta ahí la palabra de Dios. Y antes de ir a esa fórmula que no fracasa para que nosotros podamos crecer en la vida espiritual, quiero contarte que el contexto en el cual el escritor de esta carta era a personas, a los Gálatas, valga la redundancia, ¿no?, que estaban justamente tratando de justificar la gracia de Dios, pero necesitaban complementarle las obras. Es decir, cuando se escribe esta carta,
había judíos, había cristianos judaizantes que decían, bueno, muy bien con la gracia de Dios, pero hay que seguir haciendo obras para alcanzar el favor de Él. Lo cual Pablo, a lo largo de toda la carta, se encarga de refutar a estos cristianos judaizantes. Por eso, en esta porción que leímos encontramos una fórmula que no fracasa, encontramos dentro de ella factores para nuestro crecimiento espiritual. Y si estás en esta noche y tenés deseos de crecer espiritualmente, de crecer como ser humano, de crecer como mujer, de crecer como amigo, de crecer como esposo, como esposa, la palabra de Dios hoy quiere hablarte. Y ahí puse un cuadrito que son los llamados factores de la fórmula. Y ahí yo detallo los 4 puntos que voy a abordar en esta noche. Si ustedes observan, yo no lo puedo ver, si ustedes observan, tenemos, por un lado, la fórmula esta que acabamos de leer en Gálatas invita a que nos autoexaminemos. Segundo, que no tenemos que compararnos con otros u otras. En tercer lugar, esta porción que acabamos de leer, este factor de la fórmula, te invita a que vivas bajo el principio de la siembra y la cosecha. Y por cuarto punto, te invita a no desmayar, a perseverar. Por eso vamos a desarrollar solamente estos 4 puntitos y quiero que veamos el primero. Gálatas, en esta porción, te invita a hacer un autoexamen de tu vida. Gálatas, el escritor, no son pocas las veces que la palabra nos llama a mirarnos hacia adentro. No estoy diciendo nada nuevo, no he descubierto la pólvora, ni estoy haciendo un nuevo tratado de doctrina, ni de teología. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos llama a hacer una introspección. Autoexaminarnos es uno de los factores que permite que esa fórmula haga que crezcas espiritualmente. Autoexaminarnos en nuestro diario vivir es un trabajo constante. Es necesario observar atentamente, querido hermano, querida hermana, cómo estamos, qué hacemos, dónde radican nuestros pensamientos, aquello que habla nuestra boca, los lugares que frecuentamos, las cosas que vemos en la pantalla. Todo el tiempo el Señor nos llama a autoexaminarnos. Someter a examen nuestra aptitud y suficiencia espiritual es clave para anhelar crecer. No hay posibilidad alguna de crecimiento si no haces un análisis de cómo estás. Si no haces un examen de cómo estás y cómo venís. Miren, sin un diagnóstico es imposible corregir. Sin un diagnóstico es imposible determinar el problema. Sin un diagnóstico es realmente difícil anhelar el crecimiento espiritual, anhelar ese desarrollo de madurez en todas las áreas de nuestra vida. Porque cuando uno se desarrolla espiritualmente, se desarrolla en todos los aspectos, en el trabajo, en las relaciones familiares, como esposo, como esposa, como hijo, como estudiante, como administrador de dinero, como profesional, porque el aspecto espiritual afecta toda nuestra vida. Por el contrario, el diagnóstico, si no hacemos el diagnóstico, no vamos a poder conocer nunca cuáles son nuestros puntos débiles. Es algo obvio lo que estoy diciendo. Miren, a la luz de la palabra de Dios y de sus principios, el autoexamen siempre va a ser efectivo. No puedo usar cualquier parámetro. No puedo utilizar el parámetro del hermano, pese a que alguien pueda venir y decirme, aconsejarme, motivarme, exhortarme y ayudarme a cambiar una determinada cosa que me esté pasando. Pero siempre la palabra de Dios, la palabra de Dios es luz para poder nosotros autoexaminarnos. Entonces, la fórmula que no fracasa, el primer factor es: tenés
que hacer una introspección, tenés que autoexaminarte cómo venís, cómo estás. No vivas, y no tengo que vivir así por envión, por inercia, sin analizar mis pasos, sin analizar tus pasos. Dice 2 Corintios 13, examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba. La fórmula que no fracasa implica primero autoexaminarnos para crecer espiritualmente. De ese autoexamen tiene que salir una calificación. Todo examen tiene un bueno, un muy bueno, un excelente, sino un 3, un 5, un 7 o un 10. Por eso es clave para que puedas crecer espiritualmente, para que no te conformes a este mundo, para que puedas crecer, hacer un autoexamen. Segundo, lo que vimos en Gálatas. No te compares. ¿Vos querés crecer espiritualmente? ¿Querés desarrollarte? No te compares con otro hermano. Una de las porciones que disfruto, en realidad creo que es muy elocuente, muy inteligente de parte de Jesucristo, es la respuesta que Jesús le da a Pedro en Juan 21-22. Dice que Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba. Y es exactamente después de lo que Misael recién mencionó. Después del relato de la pregunta que Jesús le hace a Pedro, si lo amaba, y le pregunta 3 veces, inmediatamente pasa esto. Dice Pedro, Señor, Pedro preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Refiriéndose a Juan, al discípulo que Jesús amaba. Jesús le contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. ¿Sí? Hay la versión Reina Valera dice, ¿qué a ti? La versión Esteban diría, ¿y a vos qué te importa? Tal cual, así Jesús le dijo a Pedro, ¿qué te importa lo que voy a hacer con Juan? Entonces, el Señor, en esta fórmula que no va a fracasar para que puedas crecer espiritualmente, es no te compares con otros pares tuyos, con otros hermanos, con otros consiervos. Mirá, no es responsabilidad nuestra las consecuencias de las decisiones de tu hermano en la fe. No es mía la responsabilidad de las decisiones que tome la Gaby, que tome Ángel, que tome el Javi. No, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado y nos ha dotado de libre albedrío, nos ha dado la libertad para que en Él, a través de la guía del Espíritu Santo, tomemos decisiones correctas. Pero cuando yo hablo de no compararse con otro para poder crecer espiritualmente, es saber de que ahí no está la vara, ahí no está el parámetro, ahí no está el punto de referencia para yo crecer. Yo no voy a negar que muchas veces tenemos hermanos que son para nosotros de inspiración, en buena hora, y podríamos nombrar un montón, yo también los tengo. Pero muchas veces caemos en el error de compararnos porque otro lo hizo, porque lo otro lo hace mejor, porque etcétera, etcétera, etcétera. Si querés crecer espiritualmente, no tenés que compararte. Miren, Pedro se preocupó por la vida de Juan. ¿Y qué sería de él? Sin embargo, es Dios el soberano el que cuida de nosotros. Es que cuando le obedecemos a Él, cuando la guía del Espíritu Santo está en cada una de las decisiones, Él nos va a llevar a cumplir la voluntad. Ahora, si las decisiones son tomadas fuera de la guía del Espíritu Santo, fuera del temor de Dios, o cuando directamente no pusiste a cuentas con el Señor, si esa decisión a Él le compete ayudarte, valga la explicación media exagerada, pero todas nuestras decisiones tiene que intervenir el Señor. Miren, tu crecimiento espiritual no se mide con tu prójimo. La vara está sobre
vos mismo. ¿Estás mejor que ayer en este aspecto? Compárate vos mismo. Tu tiempo devocional, tu tiempo de oración, tu tiempo de estudio de la palabra. Quizá te cuesta decir groserías y las decís. El doble sentido. ¿Cómo estás? Ayer fue malo el día y hoy ¿cómo estuvo? Entonces, la comparación es con uno mismo. La vara es con uno mismo. ¿Cómo medís objetivamente que en un área puntual somos más parecidos a Cristo? Cualquier proyecto, cualquier plan, quienes tienen a cargo personas, empleadores, quienes tienen a cargo personas o en la misma iglesia, cada liderazgo, los planes y los proyectos hay que cuantificarlos, hay que medirlos para tener puntos de referencia para ver si vamos avanzando, para ver si vamos creciendo, para ver si vamos desarrollando. Y esos puntos de referencia son con fecha, con determinaciones o decisiones puntuales en relación a la estética, en relación a las personas. Hay que ponerse objetivos. Hay una estrategia que hace poquito aprendí que uno tiene que poner al final el resultado que quiere lograr. Al final. Con una fecha establecida. Por ejemplo, 31 de diciembre. Esteban, bajar de peso. Pero ¿qué tiene que pasar para que yo llegue a ese resultado? Y ahí vamos a ir poniendo micro objetivos. Entonces, primero, salir a correr lunes, miércoles y viernes. Segundo, comer menos harinas. Tercero, y así. Y al 31 de mayo yo tengo que haber cumplido un objetivo. Y así en junio, agosto, septiembre. Entonces, esos objetivos van a llegar a ese resultado. Entonces, espiritualmente también podemos medir eso. Claro que sí, claro que podemos medir eso. Eso también habla de la excelencia, habla del profesionalismo con el que a diario nos tomamos la vida cristiana. Miren, la vara está por sobre vos mismo. Yo quiero decirte en esta noche que vos mismo tenés que ser tu mejor rival. No tu hermano en la fe, no tu hermana en la fe. Vos mismo tenés que ser tu mejor rival. Todos los días tenés que superarte. Y todo tu ambiente va a ser afectado. Miren, si utilizo el término competir, es contra nosotros mismos. Es contra nosotros mismos. El plan de Dios para uno de ustedes no es el mismo para otro. Entonces, si yo tengo un rival, soy yo mismo. Pienso en el versículo que dice que de su propia concupiscencia, de sus propias pasiones, caemos en pecado. Entonces, somos nosotros mismos los que a veces nos ponemos obstáculos en la vida cristiana. Así también, Dios hoy te invita a que seas vos mismo tu mejor rival. Miren, dice Lucas 18, en la porción, ¿se acuerdan cuando el fariseo se puso a orar en público? Qué tremenda la oración del fariseo. Dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. El fariseo se estaba midiendo con su prójimo. El fariseo se estaba comparando con su prójimo. Tercero, viví conforme al principio de la siembra y cosecha. Es una herramienta que quiero trasladarte, que quiero invitarte a pensar cada día en tu diario vivir. Si pensamos en el principio de la siembra y cosecha, veíamos ahí en Gálatas que no se engañen, dice, nadie puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ese es un eje rector para tu vida y te va a permitir crecer espiritualmente. Es un fundamento que es constante y te va a dar equilibrio en ser conscientes en la repercusión de tu conducta, en la repercusión o en los efectos de cómo te comportas a diario. Todo lo que siembres, eso vas a cegar, eso vas a cosechar.
Entonces, partiendo de ahí, si vivís conforme al principio de la siembra y la cosecha, la fórmula que no fracasa te invita a crecer espiritualmente. Miren, no hay una máxima fuera de esta. Somos el resultado de nuestras acciones. Somos el resultado de nuestras acciones. Las buenas, las malas y las intransigentes. Me acuerdo de esa palabra porque hace tiempo Andrés habló sobre, no sé si fue Andrés, pero alguien habló sobre la intransigencia. Miren, no podemos escaparnos de cada acto, de cada acción, porque tiene una repercusión. Y si yo tengo que dar o definir a una persona, y probablemente el primer punto de referencia van a ser sus acciones, porque es lo visible, es lo que veo. Entonces, si sembramos para vida eterna, vamos a cosechar para vida eterna. Vas a recibir aquello que sembrás. Mirá, hay hermanos que van a ser de bendición, y gloria a Dios por los hermanos que son de bendición, de motivación y hasta de guía. Pero llega un momento donde la puerta se cierra, donde vos te quedás solo y las decisiones las tenés que tomar vos. Querido adolescente, querido joven, querido papá, abuelo, adulto o quien estás ahí del otro lado, llega un momento que la decisión la tenés que tomar vos. Y esa decisión tiene repercusión y esa decisión es una semilla que va a dar fruto. Habrá que ver qué semilla es la que sembramos. Mi hermano no puede, mi hermano en la fe no puede ni debe hacer la tarea que Dios me encomendó a mí. Él no va a sembrar por vos, eso ya lo sabemos. Siempre cosecharemos lo que sembramos. Esa es tu responsabilidad. Por eso el tercer factor de esa fórmula que no fracasa es vivir conscientes del principio de la cosecha, de la siembra y la cosecha. Claro, cuando vos sos consciente de eso, y vas a pensar dos veces determinadas acciones, determinadas decisiones, determinadas conductas. 1 Corintios 3:8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Ahí estaban discutiendo, creo, Pablo y Apolos, cuál era el rol que hacía cada uno, y dice 1 Corintios que el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno va a recibir su recompensa conforme a su labor. ¿Cuál va a ser tu recompensa? Y por último, fíjense lo que dice el verso 9 de Gálatas. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hay otra versión que me gusta, que habla de la constancia, que habla de la perseverancia. Por eso puse que el cuarto factor de la fórmula que no fracasa es perseverar. Persevera, persevera, sé constante, persevera. No te canses de hacer el bien. Aquí el contexto de Gálatas está refiriéndose a los hermanos, que había que, o Pablo viene a decirles, hay que hacer el bien a los hermanos y no desmayes y sé constante en hacer el bien a tus hermanos. Pero acá la invitación que quiero hacerte en esta noche es, no aflojes, no aflojes. No te detengas. La carrera no es de los veloces. En mis 36 años he podido aprender que la carrera no es de los veloces, sino del que persevera. Sino del que persevera. La gran nube de testigos que habla Hebreos 11 los caracterizó la permanencia, no la rapidez. O el momento de lucidez de un instante, pese a que hay algunos que no tenemos muchos datos. Miren, la renuncia, el bajar los brazos, el tirar la toalla, no es lo característico de un discípulo genuino de Cristo. No es la característica que lo deba identificar. Por el contrario, sí la constancia, sí la perseverancia. Siempre me acuerdo del ejemplo, y Silvina lo podría decir y contar mucho mejor que yo, que cuando uno ve a un músico, un instrumentista,
algunos son muy talentosos que tendrían absolutamente todos los escenarios del mundo con posibilidades para tocar. Sin embargo, al cabo de muchos años, los que están son los que permanecieron, los constantes, porque hay muchos talentosos que renuncian, muchos talentosos que tiran la toalla. ¿Cuántos cristianos eufóricos que se entregaron a Cristo un día hoy no están? Que dijeron hacer grandes ministerios, hoy no están acá sentados entre nosotros o sirviendo al Señor, o deslizado hacia otros rumbos. Entonces, la carrera no es del veloz, la carrera no es del más rápido, la carrera es del que persevera. Aunque Pablo dice, corran como para ganar la carrera, pero ahí te está invitando a que, o te está mostrando cuál es la actitud con la que tenemos que vivir la vida cristiana. Pero no está invitando a ver quién llega primero, a ver quién es más santo, a ver quién tiene mejor ministerio, a ver que son más importantes unos que otros. No, el que permanece y el que es constante es el que va a recibir el premio y el galardón. El que persiste en caminar con Cristo va a recibir el premio. A su tiempo vamos a cegar si no desmayamos. ¿No ves frutos? ¿No ves frutos? Persevera. ¿No ves frutos? No pasa nada en tu vida. ¿No ves los frutos del Espíritu Santo? Persevera. Autoexamínate. No te compares. Viví conforme al principio de la siembra y la cosecha, pero persevera. Los resultados no son nuestros tiempos. Los tiempos no son nuestros. Él, a su tiempo, va a hacer la obra. Nuestro llamado es a la paciencia, es a ser constantes, es a seguir, es a no claudicar. Miren, los frutos del Espíritu Santo necesitan tiempo. Pero no te estoy diciendo que te tires al abandono, que bueno, ya va a llegar. Trabajá, esforzate, prepárate. Verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Acá lo importante. 6. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Vida eterna a los que, perseverando. Hermano, persevera, sé constante, no renuncies. El fruto va a llegar. Y si no vas a ver el fruto, no es un problema tuyo. Vos sé obediente a Dios, seguí adelante. Y el fruto se encargará el Señor. Por eso, cierro aquí. Y quiero en esta noche que pienses y que reflexiones cómo está tu vida. Que quizá tengas que darle una vuelta de rosca al autoexamen diario, a ese diagnóstico diario que tenemos que hacer de cómo estamos. Que quizá tengas que dejar de mirar al hermano para sentirte más o sentirte menos y poner solamente la vara en Cristo. Que tenés que saber de que cada conducta, cada acción es realmente una siembra que un día va a producir fruto. Y por último, persevera, sé constante, no te detengas, seguí adelante en las huellas de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar, inclina tu cabeza.